Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 23 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted, Señor mi Dios, Padre Santo, para pedirle, Señor mi Dios, que nos pueda dar la sabiduría, el entendimiento y las palabras correctas, para que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor mi Dios, y podamos compartirla con nuestros oyentes. En el nombre de Señor amado Jesús, le pedimos igualmente que podamos poner esta palabra por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de Señor amado Jesús, reconocemos que lo enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior observamos cómo se generó el complot para matar a Jesús, protagonizado por el discípulo llamado Judas. Los principales sacerdotes, los jefes de la guardia, entraron en acuerdo. Estudiamos la institución de la cena del Señor. Jesús enseñó a los discípulos sobre quién sería el mayor de ellos, o cómo debía ser su actitud. Jesús anunció la negación de Pedro. Jesús, angustiado, oró en Getsemaní antes de su arresto. Observamos el arresto de Jesús y el cumplimiento de la negación de Pedro. Jesús fue escarnecido por los hombres que lo custodiaban. Y por último, Jesús fue llevado ante el concilio y cuestionado por los principales sacerdotes y los escribas. Iniciamos este capítulo 23. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste.
Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Verso 1. Observamos que levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Verso 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondiéndole le dijo: tú lo dices. Verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Verso 5. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Verso 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, porque en aquellos días también estaba en Jerusalén. Verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que quería verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Verso 10. Y estaban los principales sacerdotes acusándole con gran vehemencia. Verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Verso 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Verso 14. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Verso 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Verso 16. Le soltaré pues después de castigarle. Verso 17. Y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. Verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Verso 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Verso 20. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Verso 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Verso 22. Y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Verso 23. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Verso 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Verso 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Observamos entre los versos 23 al 25 el desenlace de esta interacción entre Pilato y los principales sacerdotes, los gobernantes, el pueblo, como vimos en el verso 13. Pues finalizada esta interacción, observamos en los versos 23 al 25 que las voces de los principales sacerdotes, gobernantes y el pueblo prevalecieron, y Pilato terminó sentenciando que se hiciese lo que ellos pedían,
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, de manera pues que se había sentenciado que Jesús fuese crucificado. Un comentario es que de acuerdo con esta interacción, Pilato intentaba soltar a Jesús, expresando al pueblo que no hallaba ningún delito en él, como vemos en los versos 14, 15, 16 y 20. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era el día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Verso 26. Observamos que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Verso 27. Y le seguía gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Verso 29. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Verso 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Verso 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Observamos entre los versos 27 al 31 que habían unas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús les enseña diciendo que no hagan lamentación por él, sino por ellas mismas y por sus hijos, y les habla proféticamente sobre los días que vendrían en un futuro, diciendo: porque aquí vendrían días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Consideramos que esta expresión del Señor guarda relación con lo que estudiamos en el capítulo 21, verso 23, cuando el Señor advertía sobre las señales de la época del fin, y concluye el Señor con una pequeña alegoría, diciendo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Para expresar que si a él como árbol verde le hacían estas cosas, ¿qué no sería con el árbol seco? Verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Observamos en este verso que el Señor es crucificado en un lugar llamado de la calavera, y le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Observamos que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para dar cumplimiento a la profecía de Salmos capítulo 22, verso 18. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Verso 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La hora sexta se habla que era alrededor del mediodía, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era aproximadamente las 3 de la tarde. Verso 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Observamos en este verso que el velo del templo se rasgó por la mitad. Este era el velo que hacía separación entre el lugar santo y el santísimo. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Observamos en este verso que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, significando esto que este fue el momento de su muerte. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Verso 51. Este también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Verso 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Verso 53. Y quitándolo lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Verso 54. Y era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Verso 55. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguiendo también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Verso 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Observamos entre los versos 50 al 56 lo que ocurre luego de la muerte del Señor. Un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, que se refiere a que era día de la preparación de la Pascua, y estaba para comenzar el día de reposo. Había mujeres que habían venido desde Galilea siguiendo. Estas vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo del Señor, y prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. De esta manera hemos culminado este capítulo 23. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. En el primer punto observamos que Jesús fue llevado ante Pilato y era acusado por los principales sacerdotes y la multitud del pueblo. Número 2. Enterándose Pilato que Jesús era Galileo y pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo refiere a este. En este mismo evento Herodes se alegró de ver a Jesús, ya que había oído muchas cosas acerca de él, y anhelaba verlo hacer señales. Pero al ser cuestionado por Herodes, Jesús no respondió ninguna palabra. Número 3. Observamos la sentencia a muerte de Jesús por parte de Pilato, quien trató de emplear los recursos que tenía para dejar ir a Jesús en libertad, ya que no hallaba ningún delito en Jesús. Pero al verse presionado por el pueblo, sentenció que se hiciese con Jesús lo que el pueblo pedía, que era su crucifixión. Número 4. Luego observamos la crucifixión y muerte de Jesús en un lugar llamado de la Calavera. Número 5. Por último vimos la sepultura de Jesús, en el cual un hombre llamado José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro donde nunca se había puesto nadie. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.